Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Edith Romero y hoy les hablaremos de efectos fiscales de los contratos. Ahora, vamos a manejar el contrato de fideicomiso como un desarrollador inmobiliario. Para ello, los efectos que este contrato va a tener en el impuesto sobre la renta los podemos encontrar en el artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que el Estado, a fin de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, le dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de esa misma ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición de derechos a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para esos fines, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el referido artículo 187. Así tenemos que el tratamiento fiscal contenido en el artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de manera general nos establece lo siguiente. En un primer momento nos señala que el fiduciario determinará en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomisario. El resultado fiscal del ejercicio se dividirá entre el número de certificados de participación que haya emitido el fiduciario por el fideicomiso para determinar el monto del resultado fiscal correspondiente a cada uno de los referidos certificados en individual. Así no se tendrá la obligación de realizar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta a los que se refiere el artículo 14 de la ley del ISR. Por otra parte, el fiduciario deberá retener a los tenedores de los certificados de participación el impuesto sobre la renta por el resultado fiscal que les distribuya, aplicando la tasa del 30% sobre el monto distribuido de dicho resultado, salvo que los tenedores que lo reciban estén exentos del pago del impuesto sobre la renta por ese ingreso. Cuando los certificados de participación estén colocados entre el gran público inversionista, será el intermediario financiero que tenga en depósito los citados certificados quien deberá hacer la retención del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, y el fiduciario quedará relevado de la obligación de realizar tal retención. Por otra parte, tenemos que los tenedores de los certificados de participación que sean residentes en México o residentes en el extranjero, que tengan establecimiento permanente en el país, acumularán el resultado fiscal que les distribuye el fiduciario o el intermediario financiero proveniente de los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de dichos certificados, sin deducir el impuesto retenido por ellos y las ganancias que obtengan por la enajenación de los citados certificados, salvo que estén exentos de pago de dicho impuesto por dichas ganancias, y podrán acreditar el impuesto que se les retenga por dicho resultado y ganancias contra el impuesto sobre la renta que causen en el ejercicio en que se les distribuya o las obtengan. Ahora, las personas físicas residentes en México considerarán que el resultado fiscal distribuido corresponde a los ingresos a que se refiere la fracción segunda del artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se refiere a los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizable. Así tenemos que la retención que se haga a los tenedores de certificados de participación que sean residentes en el extranjero se considerará como pago definitivo del impuesto. También nos señala que cuando se enajena alguno de los bienes inmuebles fideicomitidos antes de haber transcurrido el periodo mínimo de 4 años, la fiduciaria deberá pagar dentro de los 15 días siguientes al de la enajenación el impuesto por la ganancia que se obtenga en dicha enajenación, que resulte de aplicar la tasa del 30% al momento
al momento de la enajenación de esos bienes. También tenemos que cuando el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes fideikomitidos sea mayor al monto distribuido del mismo a los tenedores de los certificados de participación, hasta el 15 de marzo del año inmediato posterior, la fiduciaria deberá pagar el impuesto por la diferencia, aplicando para ello la tasa del 30%. A esa diferencia, por cuenta de los tenedores de los referidos certificados, sin identificarlos dentro de los 15 días siguientes a esa fecha, y el impuesto pagado será acreditable para los tenedores de dichos certificados que reciban posteriormente los ingresos provenientes de la citada diferencia, siempre que sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la distribución de dicha diferencia. Ahora, los tenedores de los certificados de participación causarán el impuesto sobre la renta por la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados, que resulte de restar al ingreso que perciban en la enajenación el costo promedio por certificado de cada uno de los certificados que se enajenen. Así tenemos que el costo promedio por certificado de participación se determinará incluyendo en su cálculo a todos los certificados del mismo fideicomiso emisor que tenga el enajenante a la fecha de la enajenación, aun cuando no enajene a todos ellos. En este orden de ideas, tenemos que el cálculo del costo promedio por certificado de participación se hará dividiendo el costo comprobado de adquisición de la totalidad de los referidos certificados del mismo fideicomiso emisor que tenga el enajenante a la fecha de la enajenación, actualizando desde el mes de su adquisición hasta el mes de la enajenación entre el número total de dichos certificados propiedad del enajenante. Así, el adquirente de los certificados de participación deberá retener al enajenante el 10% del ingreso bruto que perciba por ellos, sin deducción alguna, por concepto del impuesto sobre la renta, salvo que el enajenante sea persona moral residente en México o esté exento del pago del impuesto por los ingresos que reciba provenientes de los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de los certificados. Ahora, cuando la fiduciaria entregue a las tenedoras de los certificados de participación una cantidad mayor al resultado fiscal del ejercicio generado por los bienes fideikomitidos, la diferencia se considerará como reembolso de capital y disminuirá el costo comprobado de adquisición de dichos certificados que tengan los tenedores que la reciban, actualizando el monto de dicha diferencia desde el mes en que se entreguen hasta el mes en que el tenedor enajene parcial o totalmente los certificados, que tenga la enajenación inmediata posterior a la entrega que realice. Para ello, el fiduciario llevará una cuenta en la que registre los reembolsos de capital y deberá dar a los tenedores los certificados de participación una constancia por los reembolsos que reciban, salvo que se trate de certificados de participación colocados entre el gran público inversionista. Así tenemos que cuando los certificados de participación estén colocados entre el gran público inversionista y se enajenen a través de los mercados reconocidos a los que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 16C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país y las personas físicas residentes en México por la ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados que realicen a través de esos mercados. También tenemos que las personas que actuando como fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso y reciban certificados de participación por el valor total o parcial de dichos bienes podrán diferir el pago del impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de esos bienes realizada en la aportación que realicen al fideicomiso que corresponda a cada uno de los
participación que reciban por los mismos hasta el momento en que enajenen cada uno de dichos certificados, actualizando el monto del impuesto causado correspondiente a cada certificado que se enajene por el periodo comprendido desde el mes de la aportación de los bienes inmuebles al fideicomiso hasta el mes en que se enajenen los certificados. Así, el impuesto se calcula aplicando la tasa prevista en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, la tasa del 30%, al monto de la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes inmuebles y deberá pagarse dentro de los 15 días siguientes a la enajenación de los certificados de participación correspondientes. El diferimiento del pago del impuesto terminará cuando el fiduciario enajene los bienes inmuebles y el fideicomitente que los haya aportado deberá pagarlo dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se realice la enajenación de dichos bienes. Esperamos sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.